Hola, yo soy Elena. Me gusta definirme como pedagoga, formadora de docentes, experta en e-learning y residente digital. Digo lo de residente digital porque a mí las redes, entre otras muchas cosas, me han enseñado a compartir. A compartir conocimientos, experiencias, ideas, emociones, pero sobre todo a compartir historias. Yo doy clase de formación de formadores desde hace muchos años y a mis alumnos siempre les comento que un buen formador debería ser un buen narrador de historias. Esto lo he aprendido de un vídeo de Harstein Garden, que es otro formador, y me pareció una idea fantástica, ¿no? Creo que cada clase, que cada presentación, que cada encuentro debería ser una historia, o deberíamos ser capaces de explicar las historias implicando en ellas pues una parte de humanidad que muchas veces los datos y los conocimientos a secas no nos proporcionan. El personal sanitario, el personal que trabaja en el ámbito sanitario, se encuentra teniendo en muchas ocasiones que realizar presentaciones, ¿no? O bien porque están realizando reuniones en pequeño formato, o bien porque están haciendo sesiones clínicas, o bien porque están presentando algún tipo de comunicación a un congreso, unas jornadas o una investigación. Es por ello que esta idea de contar historias pues puede ser tan útil para un profesor como yo como para un profesional del ámbito sanitario. Siendo así, esta pequeña intervención va a ir de esto, ¿no? De cómo realizar una presentación. Vamos a hablar un poquito de qué hay que hacer antes, ¿no? De los pasos previos a esa presentación. Posteriormente, como ninguno de nosotros somos diseñadores, vamos a hablar de cuáles son aquellos consejos básicos en el ámbito del diseño que una persona que tiene que realizar una presentación le puede ir súper bien tener en cuenta. Vamos a hablar de que hay que pensar y preguntar y tener conciencia en el momento que estás preparando la intervención, y después de qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra intervención. No sé si, pensando un poco, os podéis encontrar con una imagen de aquel profesional que teníais muchas ganas de ver en unas jornadas, en un congreso, que sabéis que lleva pues una investigación o un estudio muy interesante, que hace tiempo que tenéis ganas de verlo, y cuando empieza su presentación lo que nos pone es un PowerPoint o cualquier otra presentación digital llena de datos, que mira más a la pantalla que a vosotros, que los datos están expuestos con un punto de tamaño que incluso no se ven, que lo que hace es comentar lo que ponen las transparencias en vez de estar hablando con vosotros. Y poco a poco pues la motivación se va perdiendo, ¿no? Uno parece que se va desmotivando y acaba mirando el reloj casi para ver cuándo va a acabar, ¿no? Porque si encima es muy largo, aún pues puede hacerse más pesado. Pues de eso vamos a intentar hablar justamente para evitar esa situación. En cualquier presentación tenemos una parte de diseño donde tenemos que ver la utilidad, la estética y la funcionalidad, y después el propio momento en el cual nosotros exponemos ese tema delante del público. La presentación tiene un ciclo. Se empieza con una planificación, tenemos que pensar antes de actuar, determinando la estructura, pensando cómo la vamos a diseñar y qué elementos formarán parte de este diseño, y después realizando pues la exposición en sí misma. Vamos a empezar con los pasos previos. ¿Qué hemos de hacer antes de nada? Pues antes de nada lo que hay que hacer es pensar. Vamos a tener presente cuál es la finalidad de esa presentación, si lo que estoy es una reunión de mi equipo, si lo que estoy es una reunión de más alcance con más profesionales que no son los que trabajo habitualmente, si lo que estoy es dando una sesión clínica, si lo que estoy es haciendo una formación a más alto alcance, o si lo que estoy haciendo es una participación en una ponencia, unas jornadas, presentando una investigación. ¿Cuál es la finalidad última? Después, ¿cuál es la idea fundamental que yo quiero transmitir? En esta cápsula yo lo que quiero transmitiros es cómo realmente hay que hacer una buena presentación y una buena exposición de esa presentación. ¿Cuál es la audiencia? ¿Es gente que nos conoce? ¿Es gente con la que trabajamos? ¿Es gente que viene a escucharnos? ¿Son gente que nos está patrocinando?
Son gente a la que le queremos vender una idea, un producto. ¿Y cuánto tiempo vamos a disponer? Vamos a tener 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, va a haber un foro. ¿Intervengo con más gente o voy solo? Todo ello es lo que nos va a dar el punto para poder pasar a la siguiente fase, que es la estructura. Yo en clase a mis alumnos siempre les digo que en formación, cuando cuentas esas historias a las que me refería antes, lo que se abre siempre se cierra, ¿no? Que cada uno de los temas, que cada uno de los apartados de los que queremos hablar son como cajitas. Son como cajitas que yo abro, me sorprendo, miro lo que hay dentro, lo disfruto y después cuando lo acabo lo cierro, ¿no? Esta idea de la cajita nos lleva a tener que pensar siempre antes de hablar de que tenemos que tener una estructura en nuestro discurso, que tenemos que hacer una introducción, tenemos que después desarrollar un cuerpo donde estén todos los mensajes que queremos transmitir, pero siempre tenemos que hacer un cierre que dé un poco el resumen, el colofón, la idea principal de aquello que hemos intentado contar. Para ello es muy interesante que antes de abrir cualquier programa informático y ponernos con el diseño, hagamos un guión, sea en papel o sea en el formato que queramos, pero pensemos todo aquello que queremos transmitir previamente, intentando pues que quede todo bien atado antes de empezar la parte operativa del diseño en sí. Como decía antes, un profesional del ámbito sanitario, o un profesional docente, o un profesional de cualquier otro ámbito, no tiene por qué ser un diseñador. Es difícil, si no es de una forma intuitiva, que tú tengas, porque sí, claras las pautas básicas del diseño de la imagen, ¿no? Entonces, eso puede suponer un avance y una mejora tan grande que es muy interesante tenerlo presente. Os voy a contar ahora otra historia, que es la historia de las bases del diseño para utilizar en una presentación. Primera cosa a tener clarísima, una presentación no es un documento, no vamos a narrar, no vamos a extendernos, no vamos a leerlo, ¿no? Se dice que en comunicación visual menos es más, que la imagen tiene que comunicar el máximo de aspectos, ¿no? Que no por tener más elementos dentro de una presentación vamos a explicar más cosas, o el auditorio, más que explicar más cosas, el auditorio va a asegurarse el entendimiento de más ideas o de más conceptos. Otra cosa muy importante a tener presente es que el protagonista de cualquier intervención, de cualquier presentación, somos nosotros. La presentación nos acompaña, pero realmente el eje somos nosotros. La finalidad no es que la gente vaya a leer nuestra presentación, sino que la gente vaya a escuchar nuestras historias y además disfrutar con ellas. Con lo cual, la presentación tiene que ser un apoyo. El realmente protagonista somos nosotros mismos. Se dice también que en cualquier presentación, en cualquier diapositiva, no hay que exponer demasiadas ideas, no hay que cargar demasiado texto. Aquí nos pone una idea por diapositiva. Bueno, a veces es difícil que haya solo una idea. Vamos a dejarlo en que hay que tener las mínimas ideas por diapositivas. No por el hecho de poner más cosas, si no lo transmitimos bien, la cosa va a ser más eficaz. Importantísimo, la composición. Yo tengo claro ya lo que quiero hacer, tengo clara mi finalidad, tengo clara mi audiencia, tengo claro el tiempo del que voy a disponer. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a componer cada una de esas diapositivas en la realidad. Las he diseñado en papel, las he pensado, ahora las voy a convertir en realidad, ¿no? La composición tiene dos pasos. Primero tenemos que elegir todos los elementos que vamos a poner, sean cuadros de texto, sean imágenes, sean logos, y después distribuirlos en el espacio. Pero hemos de distribuirlos en el espacio de una forma equilibrada, teniendo en cuenta una cosa que se dice, que es el respiro visual. Es decir, que haya realmente entre todos los elementos espacios en blanco que hagan que nosotros podamos apreciar esos elementos con una cierta calidad y nitidez. No se trata de tener muchas cosas, sino de tener cosas que realmente se aprecien y se vean. Otro tema muy interesante que viene del mundo de la fotografía
es tener como referencia lo que se denomina la regla de los 3 tercios. La regla de los tercios, no de los 3 tercios, ¿no? La regla de los tercios parte de la base de que el espacio que tú quieres o fotografiar o componer se divida en 9 subpartes, ¿no? A través de esto, como tenéis aquí en esta imagen, de 2 franjas, de 3 franjas horizontales y verticales. En la intersección de las franjas verticales y horizontales aparecen unos puntos. En esos puntos se tendrían que ubicar las partes más importantes de lo que tú tienes que transmitir en tu diapositiva o en tu transparencia. Es decir, esos puntos serían el eje donde colocar lo más importante, y el resto de elementos tendrían que estar alineados de alguna manera siguiendo esa retícula. Haciendo esto, lo que nos aseguramos es un poco que todas nuestras presentaciones sean equilibradas. Puede haber un equilibrio simétrico cuando tú coges y piensas que esa diapositiva tiene 2 partes y cada una de esas 2 partes tiene una igualdad en peso, o un equilibrio asimétrico, cuando cada una de esas partes pueden tener elementos distintos o por tamaño, o por color o por peso, pero en conjunto, siguiendo esa regla que os explicaba antes, pues tienen un cierto equilibrio. Hay un equilibrio entre los elementos. Más cosas que nos pueden servir en el diseño de esta presentación. Pues jugar con el contraste. Podemos contrastar los elementos que estamos poniendo en nuestra presentación porque algún elemento tenga un tamaño distinto, o porque algún elemento tenga una forma distinta, o por el tono del elemento, o porque el color contraste sea distinto al resto de elementos que hay en la diapositiva, o por la proximidad o lejanía de los elementos. He traído aquí algunos ejemplos. Este sería un ejemplo de contraste por color. Este es otro ejemplo por tamaño. Y este es otro ejemplo. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta a la hora de diseñar una presentación? Pues las relaciones entre los elementos. Pueden ser que todos los elementos tengan el mismo peso y sean iguales, o que haya un elemento que sea el dominador y todos los demás estén alrededor de él, o vaya más de un elemento dominador, con lo cual te encuentres que hay otros subelementos que están alrededor de estos elementos dominadores. Esto se llama la jerarquía. Os he puesto aquí otro ejemplo. Se dice que en la parte derecha de las presentaciones, cuando tú colocas muchas cosas en la parte derecha, se da más fuerza, ¿no? Tiene más fuerza, comunica como de una forma más contundente, y que en la parte izquierda las cosas que colocas pues tienen más ligereza. Lo mismo pasa con el arriba y el abajo. Las cosas que están abajo parece que tengan como más peso y las que están arriba sean más ligeros. En esta diapositiva, por ejemplo, un elemento grande, por tamaño contrastado, está a la izquierda y arriba, y en cambio el texto, que sería el eje pues que te daría el mensaje más literario, por decirlo de alguna manera, está abajo y a la derecha. Aquí tenemos otro ejemplo. Fijaros, el mensaje está abajo. Y otro ejemplo. En el diseño, no solamente la composición es importante y la relación que hay entre los elementos y el contraste que tengan, sino que hay una serie de elementos visuales que nos son de vital importancia. El fondo que utilicemos, el color, cómo lo combinemos, el texto, toda la tipografía que utilicemos y el uso de las imágenes, tanto sean fotografías o sean ilustraciones o clipars. Se dice también que cuando tú tienes un auditorio grande, cuando estás hablando en un espacio muy amplio, es bueno utilizar fondos más fuertes, ¿no? Fondos que sean más intensos, o incluso que puedan tener algún tipo de textura, si se considera, ¿no? Y que para salas más pequeñas, para reuniones, aulas pequeñas o poco volumen de gente,
que es mejor que los fondos sean claros. Es una cuestión de visibilidad, básicamente. Pero también nos podemos encontrar que estemos trabajando dentro de una entidad y que lo que tengamos que utilizar siempre sean presentaciones corporativas. Bueno, el fondo que utilicemos nos va a condicionar ya en una buena medida el resto del diseño que apliquemos, porque hay aspectos como el color que están íntimamente vinculados al fondo. Si tú pones un fondo blanco, no podrás utilizar unos colores cálidos, unos colores que sean más suaves. Tendrás que utilizar unos colores más intensos, si no, no se verían las letras, ¿no? El juego del color es algo vital a la hora de realizar presentaciones y hay que conocerlo mínimamente, ¿no? Se dice que existe una rueda, que es esta, en la que hay unos colores que son cálidos y otros colores que son fríos, y que los colores cálidos y fríos tienen como una secuencia, ¿no? Y que es bueno a la hora de montar las presentaciones utilizar una gama o monocromática que vaya desde un rojo intenso, como está aquí en la diapositiva, hacia un rosa pálido, o colores análogos que en la rueda del color estén unos al lado de los otros, es decir, que combinan bien, o colores que sean en esta rueda del color complementario, con lo cual pondríamos un azul con un ocre o con un marrón, pondríamos un verde con un color vino, por ejemplo, o pondríamos un color amarillo anaranjado, pues a lo mejor con un azul. Estos aspectos son muy importantes porque lo que te dan es la visibilidad, ¿no? Otro tema, la tipografía. La tipografía se dice que es una voz, que la letra comunica como comunica la voz cuando tú hablas, que sus cualidades y sus características nos comunican un significado que va más allá del contenido de la propia letra, ¿no? Hay dos grandes grupos de letras, las que tienen serif, que es este palito que tienen al finalizar las letras, o las sans serif, que son estas que no tienen esta terminación. Se dice que en el texto escrito, las serif pues son letras que se utilizan mucho, que son agradables, que funcionan, por decirlo de alguna manera, más operativa, ¿no? Mientras que en presentaciones, en pantalla y en proyección es mucho más recomendable utilizar la tipografía sans serif, ¿no? El Verdana, Century Gothic, Tahoma, Calibri, Trebuchet, Arial, que son letras que encontramos muy fácilmente dentro de nuestras fuentes. Y el tamaño. Si tú pones 1.12, no te leen. Si quieres poner tanta información que tienes que bajar el punto de la letra, llegará un momento que no servirá de nada tu esfuerzo porque el auditorio no va a entender nada de lo que pone en tus presentaciones. Y finalmente vamos a hablar de las imágenes. Se dice que las imágenes tienen que comunicar, que no tienen que ser simplemente un adorno, que la imagen por sí sola tendría que tener suficiente entidad como para decirnos aquello que queremos transmitir. Yo siempre recomiendo que si podemos hacer nuestras propias fotografías, que no utilicemos bancos de imágenes. Si podemos plasmar aquello que nosotros queremos sacado de la realidad, no nos pasemos horas haciendo búsquedas por los bancos de imágenes o por un buscador como es el Google Imágenes, ¿no? Intentemos crear aquello que realmente quiera transmitir lo que tenemos intención de dar a nuestro público. También se dice que es recomendable no mezclar en una misma presentación lo que es la ilustración con la fotografía, que escojamos, o ilustración o fotografía, ¿no? Y que el tema de los clipars está en estos momentos como muy utilizado, ¿no? Que si realmente os responde muy bien a aquello que queremos, o si no, es mejor utilizar una imagen que sea real. Importante también utilizar las imágenes de uso libre. Las cosas tienen sus licencias, tienen sus derechos registrados. O utilizamos imágenes de uso libre, que hay un montón, o bien lo que hacemos es citar las fuentes de donde sacamos las imágenes. Esta presentación está llena de fuentes que no molestan para nada. No impide el hecho de que yo ponga cuál es el autor de esa fotografía el que pierda el mensaje que yo quiero dar, ¿no? El profesional del ámbito sanitario muy habitualmente se encuentra presentando datos de investigaciones o de estudios, y el presentar datos
es algo que también hay que ir con una cierta reflexión previa. Se recomienda utilizar mejor gráficos de barra, son más claros, son más nítidos. La información que tú plasmas se ve de una forma más rápida y ágil. Los típicos diagramas como este que hay aquí, pues son difíciles de ver, no permiten transmitir las cantidades exactas. Cuando existen muchas partes parciales, la verdad es que aún impide más la apreciación de los datos, y la precisión de los tamaños pues también es bastante poca. Otra cosa que se suele contar es que cuando uno está explicando datos, lo que tiene que hacer es volver en un principio a lo que os contaba, ¿no? A contar la historia de los datos, ¿no? Los datos por sí solos no dejan de ser números, que lo que es importante es entender el contexto en el cual aparecen, y que por ello se recomienda que lo que se haga es humanizar, ¿no? Hacer aquello de pon rostro a las estadísticas abstractas. Cuenta una historia que mueva a la audiencia a la acción. No te limites a decir en tal momento el porcentaje obtenido es tal, tal y tal. Bueno, a lo mejor eso mismo, explicado desde una postura un poquito más humana, pues tiene bastante más impacto. Bueno, hasta aquí he intentado hablar un poquito del diseño. La composición, el uso del contraste, la jerarquía, la utilización de los fondos, del color, de las imágenes, de la tipografía. Todo ello nos ayuda a montar unas diapositivas, a montar una presentación que realmente sea dinámica, sea activa, que por sí solo tenga entidad, pero que no nos aplaque, ¿no? Que no nos quite el protagonismo que tenemos que tener. Ahora tenemos la presentación, nos vamos a la intervención. Antes de empezar, ¿qué es interesante que sepamos? El perfil y el volumen de la audiencia. Lo dicho, no es lo mismo hacer una sesión clínica con 20 personas que presentarnos delante de un auditorio donde puedan haber 5.000, o 3.000, o 2.000, o 200, ¿no? ¿De cuánto tiempo vamos a disponer en total, incluyendo las preguntas y respuestas? Se dice que hay que intentar no apurar el tiempo. Esto a veces es difícil, pero bueno. ¿Seré el único ponente o habrá otros en la misma sesión? Si no soy el único ponente y hay otros, hay que tener en cuenta de que esto es un trabajo en equipo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No vamos a comernos el espacio de los otros. ¿Y cuál va a ser la dimensión del escenario de la sala? ¿Cómo estarán dispuestos los asientos alrededor del escenario o del aula? ¿Vamos a tener una clase en forma de U? ¿Vamos a tener una clase en mesas? ¿Va a ser un salón de actos pero somos 20? Ponía aquí, ¿pueden mandarme una foto del interior del recinto? Bueno, yo a veces me he encontrado teniendo que explicar para 15 personas una sesión de comunicación humana en una sala de 500 con un escenario en el que yo era un microbio encima del escenario. Es difícil, ¿no? Es difícil. Lo que tú comunicas tiene que estar acorde con todo el entorno también. La tecnología. ¿Cuál es el tamaño de la pantalla, de la distancia? ¿Mi equipo tiene mi tipografía? No sé si os ha pasado alguna vez de llegar con tu presentación que has querido coger una letra fantástica, una fuente renovadora, y al llegar al equipo resulta que todo queda absolutamente desmontado, ¿no? Que todo no funciona. O te has montado una presentación y resulta que tú necesitas seguir el hilo de la presentación y lo que no tienes es un monitor de retorno. Entonces no ves la presentación y tienes que hablar sin poder ver a la presentación, o está puesta en una posición que realmente no tienes acceso a verla si no estás dándole la espalda al auditorio. ¿Cómo era el sistema de audio? Yo aquí os podría contar 1000 historias, ¿no? Me he encontrado de ir con microclips y no funciona el audio, o no tener altavoces y el altavoz de un portátil no te da para que un auditorio grande lo escuche. Bueno, si necesitas audio, eso lo tienes que contemplar antes y comprobar antes que funcione bien. Y si necesitas conexión a Internet, pues lo mismo, ¿no? Lo que no puede ser es que llegue allí y que por un tema tecnológico tú no puedas hacer tu intervención tal como la tienes planificada. Y finalmente la seguridad. Lleva más de una copia de tu presentación y en más de un formato. Yo no salgo sin tener la presentación en todos los formatos y encima subirla a la red, ¿no? Y si puedes, pues hacer una prueba previa.
a tu intervención. Con estos aspectos que son, bueno, pues casi de reflexión de nuevo, ¿no? Bastante obvios, nos aseguramos que esos pasos previos pues nos quedan controlados. Y vamos al final. Tenemos la presentación, conocemos la sala y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar nuestra intervención, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que conseguir? Pues que la gente nos preste atención, ¿no? El principal reto que tenemos es que la gente nos escuche y les interese lo que le estamos transmitiendo. Para ello, pues lo más importante es que nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, para que nos aprovechemos de nuestros puntos fuertes, e intentamos minimizar todos aquellos puntos débiles. Tener presente que todo el cuerpo comunica, que yo ahora aquí, para que la cámara no se descuadre, no me puedo mover, pero lo normal es que si tú estás haciendo una presentación delante de un auditorio y no estás sentado, puedas tener una mínima movilidad. El cuerpo comunica a través de los movimientos corporales, a través de los gestos, y los gestos incluyen las expresiones faciales, las manos, la postura, no es lo mismo estar así que estar abierto, no es lo mismo poner las manos siempre abajo, poner las manos en el bolsillo. No es lo mismo mantener algo en la mano que hablar gesticulando en exceso. Y después lo que se llama las distancias, ¿no? En un auditorio tú estás distante de tu público, pero a lo mejor en una situación clínica en la que estás dando una sesión clínica, en la que estás dando pues una formación a un grupo pequeño, pues ¿por qué no? Puedes moverte e incorporarte al grupo en un momento determinado. Lo que sí que es importante tener claro es que la conducta verbal comunica más que el mensaje. Si tú estás diciendo sí con la cabeza y no con la boca, lo que le llega a la persona que recibe el mensaje es el sí. Se dice que las palabras son un 7%, cómo utilizas la voz un 38% y el resto, estos aspectos de comunicación no verbal, los movimientos, las expresiones, la proxemia. Como decía, la comunicación no verbal prevalece sobre la verbal, con lo cual volvemos a aquello del obsérvate y conócete, ¿no? La voz es importantísima. Hay que saber utilizar la voz. La voz tiene que ser tranquila, tiene que ser cálida y tiene que ser segura. Hay 3 elementos en la voz que son importantes conocer: la entonación, la articulación y la locución. Hablar de una forma combinada, es decir, no tienes que estar haciendo altibajos en la voz constantemente, pero no puedes mantener un tono monótono. Tienes que articular todas las palabras, tienes que respirar mientras hablas, tienes que saber jugar con los finales de frases, subir la voz, bajarla, darle un tono fuerte en un momento que quieres apuntar algo y concretizar algo. Y después, pues, un poco jugar con el romper la monotonía en todo momento. Os he puesto aquí un resumen, ¿no? Sería hablar con voz clara y fuerte, pero despacio. Vocalizar y pronunciar adecuadamente. No bajar la intensidad al final de las frases. Respirar con frecuencia mientras se habla. Hacer pausas y silencios justamente para volver a respirar. Realizar construcciones gramaticales correctas. Y una cosa muy importante es usar un vocabulario adaptado al auditorio que sea preciso y variado. En cada una de nuestras intervenciones lo importante es que el auditorio, sea el que sea, lo entienda. No podemos hablar lo mismo y de la misma manera a un auditorio técnico, a un auditorio iniciado, ¿no? Que se inicia en la temática. Y finalmente, ¿qué partes tiene la exposición? Bueno, pues las mismas cajitas. Tendremos una introducción, tenemos que intentar despertar el interés, ¿no? Hacer una presentación personal si procede, presentar el tema, contar alguna historia, ¿no? que enganche a la gente, que intente pensar que puede haber algo interesante después, que vamos a contar algo interesante, captar la atención al fin y al cabo. Después está todo el bloque del desarrollo. Es bueno dividir las intervenciones en subpartes, ir abriendo esas cajitas y irlas cerrando, ilustrar los puntos claves, volver a repetir las ideas principales o los datos relevantes, utilizar ejemplos y datos concretos, intentando evitar cosas abstractas que uno después se pueda olvidar. Es bueno, se dice que en las intervenciones es bueno poner puntos de aquellos casi anecdóticos, ¿no? Que la gente recuerde el contenido por algo que tú has comentado en un momento
determinado. Y contar una o más historias relacionadas con el tema principal, un poco para causar esa respuesta emocional, ¿no? Aquello que os decía de los datos, que los datos, hay personas detrás de los datos, con lo cual no nos olvidemos de ello. Y finalmente, todo lo que se abre se cierra, ¿no? Con lo cual, nuestras presentaciones, nuestras sesiones clínicas, nuestras reuniones de equipo siempre deberían acabar con una síntesis donde se destaquen las ideas centrales. Si procede, se pueda realizar un feedback y si procede, se puede hacer una reflexión crítica por parte de todos los participantes. Y después de todo esto, vamos a tener en cuenta que estamos en un momento que los derechos de autor son importantes, que existen una serie de licencias que nos permiten combinar todo aquello que hagamos de una forma, pues, como nos interese, ¿no? O con un reconocimiento, o con un reconocimiento compartido, dejándolo que la gente lo use de la misma manera, o que pueda hacer una obra derivada o no. Existen una serie de licencias que se llaman Creative Commons, que lo que hacen es ayudarnos, pues, a esto, a compartir. A que no nos quedemos aquello que hagamos por miedo a que alguien nos copie, sino que a través de las licencias nosotros podamos compartir con toda tranquilidad y toda serenidad ese conocimiento, esas ideas, ese buen hacer que intentamos transmitir a las personas que nos escuchan. El compartir es algo que en estos momentos, al contrario de lo que se hacía no hace mucho tiempo, es lo que le da prestigio a uno. En resumen, una buena presentación tiene una o pocas ideas por diapositiva, son un complemento visual del ponente, no deben ser el centro de la presentación. Lo más importante es la simplicidad, aquello de menos es más. Intentemos aplicar los principios básicos del diseño que hemos visto, tanto en composición como en la utilización de los elementos visuales. Conozcámonos, sepamos cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Dediquémosle un tiempo a la preparación y al ensayo y después intentemos, sobre todo, conectar con la audiencia. Se dice que lo importante no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Y eso no nos olvidemos en ningún momento. La empatía, la interacción, las ganas de compartir es, al fin y al cabo, lo que nos da el éxito de lo que queremos transmitir realmente ha llegado, ¿no? Y nada más. Hasta aquí un poco la intervención. Espero que con estas pautas nuestras presentaciones a partir de ahora vayan a ser una historia fantástica.